Las noches del cabaret en la época de oro del cine mexicano. Para poder llegar a percibir de manera más cercana aquellas noches de cabaret en la época más prominente en el cine en México, tendremos que contextualizar ese México de aquellas noches. Sin duda, el periodo presidencial del licenciado Miguel Alemán Valdés fue uno de los grandes momentos de transición en la vida pública de México. Se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1952. Como nunca, fueron inauguradas obras de servicio y bienestar social. Se crearon nuevas avenidas, carreteras, puentes, hospitales, multifamiliares, incluso la mismísima ciudad universitaria. Incluso, el cine durante su mandato gozó de una época fecunda, quizá la mejor de su existencia. No obstante, ese periodo político que dio apertura a sí mismo a una vida nocturna, con todas las ventajas y riesgos que ello implicaba, apoyó de alguna manera la entrada a los capitales extranjeros, el desarrollo de la industria, el saqueo de recursos naturales y fomentó la corrupción. No obstante, al paso de los años, el cine y la literatura continúan evocando su magnificencia y su ambigüedad. El expresidente alemán inauguraba el segundo tramo de la avenida Chapultepec y a su vez centros femeninos de trabajo en el alegre pueblecito de Tláhuac, el puente de Avenida Insurgentes, la calzada de Guadalupe y la Clínica 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Avenida del Trabajo. La prensa de aquel momento argumentaba: el señor presidente de la República, en un acto más de su gobierno, fortalece la seguridad social, consciente de sus beneficios y con un hondo sentido humano. Es cierto que el cine se convirtió en un reflejo de la época y que varias cintas de entonces capturaron la esencia misma del alemanismo. No obstante, justo una película de esos años puede considerarse como la obra maestra que retrató con ácida crítica los cambios de ese México cosmopolita. En el caso de Una familia de tantas, de 1948, de Alejandro Galindo, con un Fernando Soler excelso, que encarnaba la mentalidad represora y autoritaria en su papel de don Rodrigo Cataño, el jefe de familia con sus costumbres porfirianas, y en el otro extremo, David Silva, como Roberto del Hierro, un entusiasta vendedor de artículos electrodomésticos que representaba con inteligencia y sencillez la modernidad alemanista. Perdóneme usted, señor Cataño. Yo soy apenas un principiante. Pero mi incapacidad como vendedor no altera nada de las cualidades y ventajas que ofrece el uso de la Bright Home en el hogar. No me refiero a eso, sino al hecho de que no me explico cómo a su edad puede introducirse en una casa así. Estamos educados para eso. ¿Educados? Sí, señor. Para poder hacer una demostración práctica y sin engaños. Su señora esposa y su hijita ya le habrán explicado. No hable usted de mi hija, se lo prohíbo. Que se vaya, por el amor de Dios, será mejor que se vaya. Hablemos claro, joven. ¿Con qué derecho ha entrado usted en esta casa sin que nadie lo conozca? Perdóneme, señor Cataño, pero la compañía me paga no para que yo me dé a conocer, sino para que dé a conocer sus máquinas. Y es lo que yo creo que a usted le debe interesar. Si la máquina es realmente tan buena como yo digo. A mí no me interesa lo que usted diga. Lo único que sé es que usted se ha colado en mi casa. Un momento. Yo no me he colado en su casa en primer lugar. Su hijita y su señora me atendieron y me vieron entrar.
Y hoy en la noche este joven me invitó a que pasara. Y en segundo lugar, esta no es la primera casa en México a la que entro en la misma forma. He visitado más de 500 casas. Y en todas he dejado un amigo y una Brighton Home. Ah, sí, ¿eh? Sabrá Dios con qué intención despliega usted tanta actividad cuando el señor de la casa está ausente. Jesús. ¿Qué quiere usted decir? Sepa usted una cosa, señor Cataño. Si quiere usted saber algo sobre mi honorabilidad, pide informes a mi compañía. Me conocen bastante bien. Tengo ya algunos años de trabajar con ella. He vendido 1,718 máquinas M10, 522 193. Soy el agente estrella. El número 1, ¿sabe usted? Mi madre quedó viuda y yo la sostengo con la venta de estas máquinas. Así es de que no veo por qué se me ha de ofender cuando vengo a ofrecer algo útil, algo que es necesario para la conservación y limpieza de su hogar. No dudo de lo que usted dice, joven. Pero eso no autoriza a nadie para atropellar las costumbres de mi casa. De acuerdo. Muchas otras películas mostraron el desarrollo del régimen, incluyendo el empoderamiento femenino de ese momento. Recuérdese que en ese sexenio se logró el voto para la mujer. Así, una comedia mundana como Nosotras las taquígrafas de 1950 de Emilio Gómez Muriel recuperaba en parte para David Silva su papel de Roberto del Hierro, como un agente de ventas que colocaba un gran pedido de máquinas de escribir y de paso enamoraba a la secretaria que encarnaba Alma Rosa Aguirre, en las oficinas de centenares de burócratas en el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Avenida Pino Suárez, número 2. En cambio, Anillo de Compromiso del año 1951 del propio Gómez Muriel era una suerte de sórdida continuación de Una familia de tantas, con los mismos David Silva y Marta Roth, en el papel de un joven matrimonio que poco a poco va cayendo en la miseria y el desamor de una Ciudad de México tendiente a la modernidad, en una época en la que se anunciaban camisas Society, avena Quaker Oats o la nueva y más espumosa crema dental Pepsodent. Para 1953, Miguel Alemán era ya el expresidente. Sin embargo, antes de abandonar la silla presidencial, había dejado inaugurado un impresionante conjunto habitacional, los multifamiliares Benito Juárez, en septiembre de 1952, muy similares a los multifamiliares Miguel Alemán. Faltaba más, lo que coincidía con un despunte a la producción agrícola y con el informe del Banco de México centrado en el predominio de las inversiones extranjeras en nuestro país, equivalentes a 111.5 millones de pesos, de los cuales la mayoría era dinero estadounidense en una época de supuesta bonanza. El presidente entrante Adolfo Ruiz Cortines, en la toma de posesión de su mandato aclaraba: debemos unirnos todos liquidando diferencias y partidismos para trabajar por la prosperidad nacional y continuar disfrutando del régimen de paz, trabajo y justicia que nos dio la Revolución Mexicana. Y en efecto, México parecía ascender en la escala social y el cine nacional de manera simultánea reflejó esa impresión. Es decir, se abandonaba la provincia para descubrir los matices de una ciudad en constante movimiento. El cine retrataba ese pulso urbano y ese cambio de actitud, una mentalidad moderna, que incluía ciertos visos de igualdad entre los sexos y el ideal de una movilización social ante todo. Una escalada social que era un tema del cine, Los monitos de historieta, como la célebre saga de la familia Burrón, creada por Gabriel Vargas, así como la publicidad misma. Era el tiempo de comprar en Sears, de ingresar a ese régimen moderno de pagos a plazos y a su vez acceder a las ventajas de los aparatos electrodomésticos, los mismos que habían convencido a patriarcas testarudos como don Fernando Soler en Una familia de tantas, y que era uno de los tópicos de los Fernández de Peralvillo de 1953, del propio Alejandro Galindo, cuya escena de apertura ocurría justo en los multifamiliares Miguel Alemán. Incluso la mujer, personaje importantísimo de esa nueva clase media en ascenso, tuvo la oportunidad de competir en equilibrio en aquella sociedad moderna y tolerante en apariencia.
Este mundo en que vivimos, o los Fernández de Peralvillo, era una continuación de los temas urbanos del sexenio alemanista que acababa de finalizar. Aquí, Víctor Parra, en el papel de Mario Fernández, acompañado de figuras prestigiosas como el propio David Silva, Osara García, Andrés Soler, Salvador Quirós o Adalberto Martínez Resortes en su estupendo papel especial como el borrachín del barrio o la voz de la conciencia, se convierte en el protagonista de una historia de arribismo social, la de un hombre humilde que llega a amasar una fortuna y poder de manera ilegal y cuya caída será terrible. La capital era el gran oasis, sensualidad nocturna, abundancia, trabajo, modernas avenidas y edificios, un espejismo para una enorme masa de inmigrantes que emprendían el peregrinaje de sus pueblos y rancherías a ese universo urbano de ensoñación que el mito alemanista concibió y en donde el cabaret y su México nocturno se trastocó en el mejor sinónimo del pecado. No olvides dejar tus comentarios y escribirnos sobre tu percepción. Activa la campanita para que no te pierdas los nuevos videos y dale like si ha sido de tu agrado. Gracias por tu percepción.